noches a la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos nueva vez en esta propuesta final, domingo 7 de febrero, año 2016. Muchísimas gracias por acompañarnos. Alexander Valenzuela y Joanna Valenzuela estaremos con ustedes durante esta próxima hora. Buenas noches, señor Alexander. Saludos, Joanna, saludos a los amigos televidentes que a esta hora de la noche se encuentran en sintonía con Telefuturo Canal 23. Domingo 7 de febrero, le dije que iba rápido el año. Rápido el año, iba rápido también la política. Ya inició de manera oficial la Junta Central Electoral. El pasado martes dio inicio a la proclama electoral. Abierta la campaña, ojalá que los partidos lo tomen con mucha sensatez, con mucha paz. Este proceso político que promete ser un tanto intenso, recuerden que ahora vamos a elegir adicional al presidente y a la vicepresidenta de la República o vicepresidente de la República, a los diputados y senadores, adicional a nuestros alcaldes en cada una de nuestra demarcación política. Y a propósito de política, este fin de semana el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, y el PLD iniciaron sus recorridos por las distintas provincias del país, iniciando con la región del Lago. El presidente de la República y el PLD decidieron cambiar las juramentaciones de los senadores en las distintas provincias por caravanas, por recorridos, y así, es una estrategia muy interesante. El presidente Medina siempre le ha gustado esto porque se toma el termómetro de las provincias en estos recorridos, contrario a los movimientos de concentración, porque se ven un tanto más elaborados. Perdón que lo interrumpa para que usted continúe con su comentario, pero ¿cuáles senadores faltaban por juramentar? Bueno, de la provincia Independencia faltaba el senador Arín. El más sonado es la provincia San Juan, quien había solicitado, esto estaba bastante claro, que le interesaba más esa parte política de caravana, de movimiento, contrario a la concentración. Parece que solo faltaban esos dos senadores, sí, por juramentar. No, aún faltaba la provincia del Ceibo también, hay otras más que faltaban, pero estas son las que más expectativas habían generado. Solamente quería escuchar eso, puede continuar con su comentario. Me da cierto grado de preocupación ese nivel de curiosidad suya. No, por saber cuáles provincias faltaban, solo eso. PLD es un partido inteligente, muy organizado. Bueno, aquí hay un amigo que me decía en el día de ayer sábado, justamente con esa demostración de fuerza del presidente y del PLD, que a Luis Abinader se le va a hacer muy difícil caerle atrás a Danilo y al PLD. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Bueno, quizás no cuente Hay personas que quieren cambio, que no quieren a Danilo Medina. Recuerde, mire, montar una actividad de esa magnitud, movilizar 3 provincias el mismo día, es un esfuerzo muy grande que no cualquier partido minoritario puede incurrir en él. No sé si adicional a los fondos como partido minoritario que cuenta el PRM, va a recibir apoyo del Partido Reformista o de empresarios para motivar y para fundamentar una campaña que pueda competir realmente con el PLD. Sí, porque entonces los fondos que recibe, pienso que sin lugar a dudas que el Partido de la Liberación Dominicana está, no solo porque tienen el poder y manejan el poder y por lo que eso implica, sino porque su principal aliado, el Partido Revolucionario Dominicano, que entonces serían PLD, PRD y el PRCC, los 3 principales partidos que reciben la mayoría de fondos que entrega el Estado a través de la Junta Central Electoral. Entonces, si el PRD está aliado, en este caso, al Partido de la Liberación Dominicana, los fondos que también recibe el PRD indirectamente van en favor del Partido de la Liberación Dominicana, aunque parte de esos recursos también van para sus candidatos de manera independiente. Pero como están aliados al partido oficial,
también va a tener bastante recursos el Partido de la Liberación Dominicana, porque también cuenta con lo del Partido Revolucionario Dominicano de manera indirecta. Sí, contrario al reformista, que ha sido un partido muy apegado al poder y al dinero. En esta ocasión creo que algunos de los recursos que le tocan se concentrarán en mantener su partido, en lograr una cuota importante de votos que le permita mantenerse como partido, con mantener el reconocimiento ante la Junta, más ahora que ya lo hemos analizado aquí, el ingrediente de la alianza con el PRM, que también, según el politólogo Paul Suazo, arrastraría una cantidad importante de votos a su casilla número 3. Estamos en política y el PLD, Danilo mismo había dicho que a partir de ayer sábado salía a la calle hasta mayo, hasta ganar las elecciones. Así es, estuvo también este domingo en el sur más cercano, no el profundo, para continuar ya lo que es la campaña. Todo esto será todos los fines de semana, recorriendo lo que tienen como coordinación. Hay otro punto también que tiene el PLD importante, y es quién será el jefe de campaña del candidato Danilo Medina. La conformación del equipo de campaña. Sí, la conformación del equipo de campaña que inicia con el jefe de campaña. Entonces, sí. Decía, no recuerdo ¿Ya usted sabe si era... quién va a ser el jefe de campaña? No, decía Diario Libre en el día de ayer sábado que José Ramón Peralta, el ministro de Turismo, Francisco Javier García, me faltan dos más, Rubén Bichara y... A mí me dijeron que era Bautista Rojas Gómez. Y el cuarto, sí, perdón, me faltaba... Que iba a dirigir la campaña. ¿Usted tiene alguna información de eso? Y el doctor Bautista Rojas Gómez. Son las 4 personas que se mencionaban para dirigir la campaña del licenciado Danilo Medina Sánchez. Entonces, todo parece indicar que será hasta, según mis fuentes y lo que tengo informado hasta esta hora de la noche, es que hay una mayor posibilidad de que sea Francisco Javier García quien nueva vez ocupe esa tan importante posición de jefe de campaña. El doctor Bautista Rojas Gómez entonces estaría como jefe para el Cibao Central, lo fue en la campaña pasada también. Eso es lo que me dicen mis fuentes. No sé qué estaría pensando el licenciado Rubén Jiménez Bichara sobre ese tema. También se mencionó al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, sobre las personas que estarían interesadas en dirigir la campaña del licenciado Danilo Medina. Danilo sabe bastante de campaña, de estrategia política, de qué debe tener un jefe de campaña, y yo pienso que él debe saber cuál de esos 4 o 5 hombres están preparados para hacer el mejor trabajo. Yo pienso que terminará recayendo sobre Francisco Javier García esa decisión del licenciado Danilo Medina. Hay personas que decían, conocedores de la política, que decían que quizás no sea Francisco Javier García el director de campaña por ser una persona que viene de un proceso donde intentó aspirar a la candidatura, conseguir la candidatura por su partido, por el PLD. Entonces ya esto le cerca como aspirante. ¿Quién cree usted que no sería lo mejor vender una persona? Tú tienes otros aspirantes dentro del propio partido y tú le das una posición, un privilegio a alguien que apunta y que dice tener bajo sus brazos el interés de aspirar a la presidencia o de conseguir la candidatura por su partido. ¿Quién cree usted que será? Bueno, yo creo que es un gancho que usted me está tirando. No, usted tiene el derecho de decir quién usted cree que puede ser. Yo creo que es un gancho que usted me está tirando con esta pregunta, y yo quisiera entonces nosotros eliminar la especulación y dejar lo que sea el propio presidente y el PLD que anuncie su jefe de campaña. ¿Por qué periodismo es este, señor? Pero venga acá. No. Pero señor, diga lo que usted sabe muy bien, lo que usted quiere decir. No, ¿qué va? Mire, pero entonces, antes de hacer la pausa, Vladi, quiero referirme a este tema, porque cuando regresemos, ya nuestro invitado está con nosotros y vamos a ir directamente a la entrevista. Esta semana, en una información que me dejó sorprendida,
renunció del Partido de la Liberación Dominicana luego de más de 40 años de militancia. El dirigente PLDista es José Montaz. ¿A usted la sorprendió? Claro que sí, en San Cristóbal, aunque en este proceso nada puede sorprendernos. Ha cometido el licenciado José Montaz. ¿Cómo abandona José Montaz 40 años de militancia? ¿Cómo abandona José Montaz el puesto que se ha ganado con tanto trabajo en el Partido de la Liberación Dominicana en San Cristóbal y ocupando tan importantes posiciones dentro de ese organismo? Se repite lo mismo de José Montaz que el caso, por ejemplo, de Manuel Jiménez, que me imagino que se ha dado en los últimos 2 meses, imagino que se ha dado bastante en el pecho con esa decisión tan rápida que tomó de irse del Partido de la Liberación Dominicana. Investigando un poco hacia atrás sobre la situación del Partido de la Liberación Dominicana y qué ha pasado con sus 2 principales líderes, el doctor Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina Sánchez, pues todos recordamos que en el año 1982 y 1986 al entonces aspirante a diputado, Leonel Fernández, lo apiaron, como se dice popularmente, del puesto, porque el partido decidió en ese momento que no era él a quien le convenía ser diputado, sino que el partido entendía que era otra persona en ese momento y no Leonel Fernández para la ocasión. Todos hemos podido entonces ver qué ha pasado en la trayectoria, en la historia del doctor Leonel Fernández como político en la República Dominicana. Eso se lo saben todos los PLDistas y mucho más un hombre como José Montaz, que tiene tanto tiempo militando en esa organización. Pero lo mismo todos recordamos que pasó con Danilo Medina en el año 2007, cuando todos recordamos esa famosa intervención frente al comando de campaña en la Sarasota, donde decía Danilo Medina que el poder lo había vencido, refiriéndose a los recursos utilizados por el presidente Leonel Fernández, que fue el candidato y quien ganó las elecciones entonces en 2008, y que participó Danilo Medina en las elecciones internas y le ganó Leonel Fernández. Pero se fue Danilo Medina de su partido, donde tiene toda la vida de militancia. Se fue Leonel Fernández cuando no le permitieron, y lo mismo hicieron con otros aspirantes a diputados y a senadores que estaban en los primeros puestos y lo quitaban para poner otras personas que el partido entendía que eran los que debían representar al partido en el Congreso Nacional, por ejemplo, o en la comunidad, si se trataba de algún síndico o alcalde. Los dirigentes políticos deben entender a preservar lo que con tanto trabajo se han ganado en sus partidos. Miremos la historia reciente de algunos meses para acá, de lo que ha sucedido con varios candidatos que se han ido en diferentes partes del país, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, que es quien maneja el poder y los que más se han sentido ofendidos, como decía José Montaz en San Cristóbal, de que había sido víctima del atropello del partido allí. ¿Cómo irse? El caso de Víctor Suárez en Asua, que decía Rafael Calderón, que fue el diputado más votado cuando ganó y que ahora será el senador menos votado, porque dejó el partido para irse con la oposición. Ya los líderes políticos no defienden ideales, no tienen una línea de un líder a seguir, todos están, o la mayoría, detrás del poder y de lo que genera el poder, y por manejar recursos, todo eso lo sabemos, no nos vamos a tapar los ojos con un dedo. Entonces, ¿qué liderazgo es que estamos siguiendo? ¿Cuáles son los ideales de partido que siguen? Porque ¿cuál es el ideal que usted sigue si le dicen que hay que darle la candidatura a otra persona y usted automáticamente se va de ese partido? ¿Cuál era el amor o por lo que usted entiende que debía permanecer en esa organización? Es el caso de José Montaz en San Cristóbal, el más reciente. No sé si de aquí a que terminen de conformarse las candidaturas de los otros partidos, sobre todo el PRM, que es para donde se están yendo las personas que se sienten inconformes, no sé cuántas más se irán. Dijo su hermano Temístocles Montaz que no estaba de acuerdo con esa decisión de José en la provincia, pero realmente ya no hay ideales que seguir. La idea es lograr el poder como sea y a través del partido que me ofrezca la oportunidad, no en el cual yo tengo 40 o 50 años de militancia, lamentablemente. Así estuvo el escenario político
ya aquí en Santo Domingo, República Dominicana, en toda esta semana. Hay otras informaciones que acontecieron durante esta semana, nosotros la vamos a resumir en las 5 de la semana. Al regresar, nosotros estaremos conversando con el doctor Onofre Rojas, coordinador general del Movimiento Político y Social Sol de Quisqueya y director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Así es. Esto es Propuesta Final. Mantenga la sintonía. El Ministerio de Defensa ha desplegado más de 2.000 hombres y algunos helicópteros para actuar como fuerza de reacción ante lo que pueda suceder en la frontera por la inestabilidad política que vive Haití. Así lo informó el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, Carlos Manuel Aguirre, luego de culminar una reunión que tuvo con el comandante de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, MINUSTAH, Ajac Porto, encargado de las estrategias militares que se realiza en ese vecino país. A propósito, miembros del disuelto ejército de Haití salieron a las calles desde este fin de semana para poner orden en medio de la crisis política que vive la nación, cuyo presidente Michel Martelly culmina su mandato este domingo sin que se haya elegido a su sucesor en las urnas. Los exmilitares se desplazan por las calles en motocicletas y con armas, y su presencia ha creado pánico en la población de Puerto Príncipe, sobre todo después de que uno de sus líderes, Guy Philippe, involucrado en el golpe de Estado perpetrado en 2004 en contra del presidente Jean-Bertrand Aristide, señalara que si la oposición quiere guerra, ellos están listos. Todos los partidos de oposición quieren que yo sea su candidato. Gracias. Y el exalcalde de la provincia de San Cristóbal, José Montaz, anunció su renuncia del Partido de la Liberación Dominicana tras un proceso en el que cuestionó los resultados de las primarias PLDistas en esa provincia, en el que ganó el actual diputado Nelson Guillén. En una carta dirigida al presidente del PLD, Leonel Fernández, José Montaz le informó de su decisión de renunciar a su condición de miembro, dirigente y presidente del PLD en el municipio de San Cristóbal, basado en el argumento de haber sido víctima de una serie de atropellos en las recientes primarias del partido. Y los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo mantienen desde hace 10 días un paro de labores que ha impedido el inicio del actual semestre, y su presidente Santiago Guillermo insiste en que la solución al conflicto está en manos del rector Iván Grullón y del gobierno, que tratan de buscar una solución a la inestabilidad en la UAS. La suspendida jueza Wilda Reyes Beltré y el ex consejero Francisco Arias solicitaron al juez de la instrucción especial que ordene al Ministerio Público pedir un mapeo y registro del celular de la primera, así como un peritaje recibo en el cual el segundo supuestamente recibe dinero de la magistrada. El abogado de Reyes Beltré, Harold Echavarría, dijo que desde hace un tiempo le ha pedido a la Procuraduría General de la República realizar las diligencias de investigación que puedan ser utilizadas en el proceso, pero que la entidad no le ha acogido los pedimentos, por los cuales esperan que el juez les ordene mediante sentencia que realicen unas 10 diligencias. A ambos jueces les fueron variada la medida de coerción por prisión domiciliaria. Propuesta final. Continuamos con esta propuesta final. Ya está con nosotros el doctor Onofre Rojas, coordinador general del movimiento Quisqueya, el Sol de Quisqueya, y también presidente de la Mancomunidad. Vamos a hablar de muchos temas con el doctor, los vamos a aprovechar porque es un político con bastante conocimiento y con bastante experiencia. Buenas noches, doctor. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Con qué idea surge, doctor, el movimiento El Sol de Quisqueya? Bueno, el Sol de Quisqueya lo que quiere significar es que el sol sale para todos,
que necesitamos iluminar la política en la República Dominicana. Cuando yo les oigo a ustedes hablar de lo que está sucediendo hoy en día y cómo se mueven las cosas en la política nacional, siento que hablamos muy poco, aún tratándose del mes de la patria, de Juan Pablo Duarte, de la política duartiana. Duarte decía que la política, después de la filosofía, es la ciencia más pura y más digna que pueden albergar las inteligencias nobles. Es decir, una visión de la política como la ciencia, como el arte, como la herramienta que sirve para conducir los pueblos, que sirve para guiar las sociedades, y lamentablemente gran parte de la dirigencia política nacional ha perdido, yo diría que hasta la noción de la política, y se concentran más en elementos fortuitos, en elementos coyunturales, en fórmulas paternalistas, clientelistas, patrimonialistas, que no permiten que la República Dominicana y que el pueblo dominicano pueda crecer como un ente, y como lo soñó Duarte. Duarte decía cosas muy sencillas. Decía él que él se sentiría realizado cuando los dominicanos se sintieran libres, independientes, pero también felices y tranquilos. Muy sencillo, y resulta que hoy en día la mayor preocupación de los dominicanos y dominicanas es la inseguridad, es la violencia, es la falta de tranquilidad. Entonces, es decir, ¿cómo y por qué no poner en el debate nacional, ahora que estamos frente a un proceso electoral, estos temas? Es decir, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las soluciones de fondo que debemos plantear para una problemática que ocupa tanto el interés de nuestros conciudadanos? Pero no ha surgido, doctor. Tenemos una política totalmente clientelar, partidos y votantes, ambos. ¿Usted cree que realmente, usted hablaba de los ideales de Juan Pablo Duarte, ¿usted cree que estamos en condición de nosotros recibir un partido, de nosotros apoyar un partido que su propuesta central sea hablarnos de ideales de Juan Pablo Duarte con lo amañado que tenemos el sistema? ¿Usted cree que eso realmente funcionaría? Bueno, le voy a decir algo. No es solamente que si estamos dispuestos a recibirlo, es que estamos obligados. Si la clase política de la República Dominicana no reflexiona acerca de la necesidad de producir un cambio más profundo, tanto en la forma, pero esencialmente en el fondo, de hacer la política y de ejercer la administración del Estado, porque el asunto es que aun y cuando la República Dominicana indudablemente es un país que ha crecido mucho en su economía, es un país que ha modernizado muchas de las estructuras del Estado, es un país que ha avanzado en toda una serie de renglones, pero sin embargo estamos muy atrasados en aspectos esenciales de la vida nacional. Entonces, un país no puede sostenerse con los niveles de inequidad social existentes en la República Dominicana. Doctor, la democracia nacional no puede ser. Una vez yo escribí un artículo donde hablaba de la democracia sin agua potable. Yo quiero que me digan cómo puede ser hoy una democracia sin agua potable. Tenemos la amenaza gravísima del Zika virus, y está el dengue, está la chikungunya, señores, y eso es sencillamente saneamiento básico, inversión en salud pública, pero la salud pública preventiva, la que tiene que ver con la atención al ambiente. Entonces, estos temas medioambientales, la priorización del medio ambiente, o sea, no puede ser una cosa de discurso, eso es una realidad, es una necesidad. Entonces, la clase política dominicana, mientras piensa que sí, que puede ganar elecciones mediante el clientelismo, mediante la chacharachería política, muy bien, y eso se puede
expresar en que usted gane unas elecciones. Ahora, sostener un Estado, tener una política pública de Estado es una cosa, y otra cosa es sencillamente pensar nada más en ganar elecciones. Hay que ganar elecciones. Quien está en política tiene que saber que tiene que ejercer las maneras de cómo acceder a las grandes masas, pero también tiene que tenerse en cuenta la responsabilidad de lo que se llama la propia sostenibilidad del sistema político. Un sistema político como el de la República Dominicana sencillamente es insostenible, y de no producirse cambios más sustantivos en el aparato público, podemos vaticinar, como ha pasado en otros países, no es nuevo, que el sistema político tradicional puede colapsar. Doctor, el movimiento Sol de Quisqueya nace con su salida de la APD. Entonces, estos ideales, este movimiento con esta mente, con estos ideales revolucionarios, ustedes han buscado la posibilidad de someter estas consideraciones ante el electorado a través de una de las organizaciones, o ustedes llevaron un candidato. ¿Qué ha pasado? Bueno, sobre todo nosotros ahora estamos en una época de elecciones. Sí. Habrá y estamos en consultas. Son moneditas de oro ustedes ahora. En cuanto a estos temas, pero de lo que no hay duda es que el Sol de Quisqueya fundamentalmente se va a presentar con esta y muchas otras ideas que tenemos de cómo enfrentar los problemas nacionales, de por qué es necesario plantear para la República Dominicana un modelo alternativo de desarrollo. O sea, el modelo que ha estado vigente en el país necesita cambios, y cambios profundos. Se necesita que se tomen medidas de carácter raizal, sí, en la política nacional, y eso necesariamente implica que tenemos que entrar en un debate político, sí, de los temas nacionales, y nosotros como Movimiento Sol de Quisqueya, sí, estamos en la mayor disposición de discutir estos temas, tanto frente a diferentes fuerzas políticas y candidatos, pero especialmente para presentarle a los dominicanas y dominicanos que las cosas pueden ser diferentes. Sí. Me ha gustado su planteamiento y su discurso, doctor, sobre lo que propone el Sol de Quisqueya. Ahora bien, las transformaciones que necesitan las sociedades y los pueblos se hacen a través del poder. Es más difícil hacerlo cuando no se está en el poder directamente, sea para un partido político, para un movimiento, para cualquier grupo social. Siempre llaman a los jóvenes a integrarse a las políticas cuando se quieren hacer las transformaciones. ¿Tiene pretendido el Sol de Quisqueya aliarse al Partido de la Liberación Dominicana? Y hablo del Partido de la Liberación Dominicana porque son los que están en el poder y que, según la encuesta, a su candidato, Danilo Medina, es el que tiene las mayores posibilidades. Entonces, para lograr y hacer esas transformaciones de las que usted habla a través de su partido, de su movimiento, ¿usted estaría en disposición de conversar y de ver con el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, Johanna, se habla del poder como algo único y se entiende que es un solo poder que existe. El poder es múltiple y es fundamental considerar las relaciones de poder en la actividad política y en cualquier actividad de la vida humana, es decir, las relaciones entre diferentes grupos en una sociedad, en una organización, donde quiera, son relaciones de poder, y esto fundamentalmente hay que tomarlo en cuenta. Pero el poder no es único, el poder existe en la sociedad, el poder existe en un ayuntamiento. Si usted es regidor, usted tiene un poder, el que es diputado tiene un poder, pero el que es empresario tiene un poder también. Es decir, nosotros tenemos en nuestro documento fundacional, tenemos como una orientación fundamental que nuestros integrantes y todos nosotros vamos a actuar desde los espacios que ya tenemos ganados, en primer término. Y por supuesto que queremos cada vez más ganar más espacio
para poder incidir en las políticas públicas y incidir en la vida del país. Pero hay un poder también, que es el poder de las ideas, el poder de la participación, el poder que tiene que ver con la construcción que se hace desde abajo. Aquí hay muchas organizaciones sociales, aquí hay muchas iglesias, aquí hay muchas organizaciones de jóvenes, y todas esas organizaciones, la juventud, todas esas redes sociales son sumamente importantes y todas tienen una capacidad de poder incidir en la vida nacional. Y por eso el Sol de Quisqueya va a estar expuesto, integrándose con los diferentes sectores, conversando con las diferentes denominaciones, representando las diferentes provincias, los diferentes territorios, y precisamente con la finalidad de mostrarle al país que las cosas pueden ser diferentes. Ahora, nadie puede pensar que los procesos se construyen de la noche a la mañana. La construcción del poder, la construcción de crear una hegemonía política y social en un determinado territorio, esto se gana con un trabajo en la práctica. Y nosotros, por suerte, en el Sol de Quisqueya, hemos logrado ya recoger toda una serie de líderes con experiencia política, con experiencia académica, gente que tiene participación en organizaciones, y todo eso queremos ponerlo al servicio de la sociedad y del pueblo dominicano. ¿Usted cree, doctor, antes de hacer la pausa, su origen es el Partido de la Liberación Dominicana, de aquellos líderes que fueron hasta sacrificados en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Usted cree que el PLD ha fracasado en sus gestiones como gobierno si tenemos tantos temas vitales y trascendentales que no hemos podido resolver en la sociedad? Bueno, te debo decir que mi origen es, digamos, en la militancia de izquierda cristiana. Yo era de los comités revolucionarios Camilo Torres y fui dirigente del PLD, de su comité central, por 10 años, y no puedo decir nunca que el PLD me sacrificó, pero sí mucha gente hicimos sacrificios para construir ese partido, comenzando por el profesor Juan Bosch, que dio un ejemplo a la sociedad dominicana de lo que es la buena política. Para mí, el continuador de la obra de Duarte, de construir un país distinto, es el profesor Juan Bosch, y trató de crear una escuela de líderes en la República Dominicana. Y por supuesto que han habido muchos aportes al desarrollo nacional de parte del Partido de la Liberación Dominicana, pero al mismo tiempo hay que reconocer que hay muchas acreencias, y que una buena parte de los discípulos del profesor Juan Bosch no han sabido apreciar ese legado, y por el contrario, no han tenido un comportamiento a la altura de lo que ha sido la figura y el legado del profesor Juan Bosch. Y por eso es que precisamente nosotros en el Sol de Quisqueya hemos estado enarbolando las ideas de Juan Pablo Duarte y de toda la tradición democrática de la República Dominicana, porque es necesario rescatar las raíces nacionales, porque la República Dominicana necesita y se merece cada vez más una sociedad más democrática, una sociedad más tranquila, una sociedad más equitativa, que ha sido el gran ideal nacional. Vamos entonces, vamos a hacer una pausa, porque es que hay muy interesante la demasiados conversación temas con el doctor Onofre Rojas. Vamos a hacer una pausa breve para venir entonces con la parte final de esta entrevista. Sí, pausamos.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con el doctor Onofre Rojas. Doctor, me quedó en la mente, usted decía ahorita que estaba evaluando el proceso de acercamiento para tomar una decisión con una organización que le permita al movimiento, qué sé yo, de alguna manera, de algún modo, hacer sentir sus ideas y la razón de ser. Y viendo ahí incluso imágenes del propio movimiento, ahí está fundamentado con ideales del profesor Juan Bosch. ¿Estaría entonces la decisión muy cercana al PLD? ¿Se han dado algunas conversaciones ya para esta decisión? Bueno, en el movimiento, como decía, nosotros, por un lado, no tomamos decisiones particulares ni individuales, sino que es un proceso colectivo de consultas, y para eso precisamente nosotros estamos intercambiando con los diferentes sectores de la vida nacional. Nosotros hemos venido agotando un proceso de desarrollo, de conformación del movimiento en múltiples puntos de toda la territorialidad nacional, y por supuesto hemos estado abiertos a consultar con, digamos, diferentes opciones de la vida política nacional, porque hay que estar abiertos, y una de las cosas que necesitamos en la República Dominicana es la posibilidad de tener unas relaciones sinérgicas entre los actores políticos nacionales, que permita hacer una labor política mucho más constructiva, mucho más participativa, de más grandeza en el ámbito político nacional. Es decir, siempre se ha pensado la política como gobierno, oposición, etcétera, y usted se preguntará, ¿y hacerle oposición a quién? O sea, ¿usted es opuesto a quién o a qué? Sí. Yo creo que lo importante es más pensar en cómo podemos construir un país distinto. Y claro, cuando usted dice que quiere construir un país mejor, entonces claro, usted tiene que oponerse, pero oponerse a los problemas que afectan el país, oponerse a las malas políticas, oponerse a la corrupción, oponerse a las prácticas ilícitas. Eso yo diría que es más que oposición, es una labor de construcción nacional. Y oponerse proponiendo también. Y por supuesto sugiriendo alternativas. Claro. Entonces nosotros más bien estamos en ese camino, que es el de ir proponiendo políticas públicas adecuadas, pero también ir construyendo en la práctica, que es la otra cosa. O sea, esto no puede ser un tema de discurso nada más. El país, más que discurso, necesita ejemplos, necesita efectivamente que se demuestre con hechos concretos cómo las organizaciones pueden ejercer la democracia. Usted no puede predicar la democracia y entonces ser el más antidemocrático y ser un autoritario en la dirección de su propio partido, o no tener diálogo con las organizaciones sociales. Entonces, es decir, hay que ir construyendo todo ese lenguaje que no es solamente verbal, es un lenguaje gestual, es un lenguaje de hechos concretos en el cual se debe practicar la verdadera democracia. No quiero que se vaya, doctor, por favor, breve, en un minuto, del trabajo que se está haciendo a través de la Mancomunidad y el saneamiento de los ríos. ¿En qué consiste y cómo va el trabajo? Bueno, yo te propongo que hagamos un programa especial Va a ser para eso, y que necesario, va a ustedes ser nos necesario. inviten, porque Sí. la verdad es que para mí, cuando hablo de que hay que ir practicando también es que, por ejemplo, para mí esa es una tarea impostergable. Nosotros tenemos más de 100 años de deterioro permanente de esa fuente de riqueza tan importante que son nuestros ríos. Entonces, el hacer conciencia de que esto hay que detenerlo, de que tenemos que salvar los ríos, para mí es una de las políticas más
necesarias, pero también al mismo tiempo apasionantes. Yo quiero llamar, lo único que puedo hacer en este minuto que nos dan, es decir, es llamar la atención sobre el hecho de que salvar nuestros ríos, salvar nuestros bosques, nuestros ecosistemas, tiene que convertirse en una pasión nacional, en una obsesión nacional a favor del medio ambiente. Y esa obsesión, para que no sea una cosa mental y de locura, tiene que expresarse en los presupuestos nacionales, tiene que expresarse en las políticas de las empresas que tienen que hacer su responsabilidad social a favor del medio ambiente, y tiene que expresarse en la conciencia de cada ciudadano que tiene que asumir esto como un reto fundamental. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo pienso Hay que hacer el programa especial la sobre medio política ambiente. se ha llevado la mayor parte del tiempo de esta entrevista, pero bueno, vamos a dejar la invitación abierta para que usted vuelva y hablemos de la mancomunidad y del trabajo que se realiza en el Gran Santo Domingo. Muchísimas gracias al doctor Onofre Rojas por acompañarnos en esta noche en Propuesta Final. Hacemos una pausa y regresamos de una vez. A ver. Estamos de vuelta con su propuesta final. Miren, usted decía al principio del programa, señalaba la renuncia, la salida de José Montaz del PLD en San Cristóbal. Hay datos muy importantes de esto, y es que si usted sale del partido, lo más importante es que quienes le seguían, sus seguidores, salgan con usted. Entonces en San Cristóbal ahora se ha dado todo lo contrario, porque los PRMistas en este municipio, con la entrada de José Montaz, han renunciado del PRM para pasar entonces al PLD. Tal es el caso de Tico Faxas, que se juramentó Roberto Faxas en el día de ayer, cariñosamente Tico, sí, apoyando la candidatura de Guillén. También otros aspirantes, otros miembros del PLD que renunciaron a no irse con Montaz al PRM y al Partido Reformista aquí en este municipio. Igual pasó en Valverde con la renuncia de Yayo Matías, quien era hasta antes de ayer, hasta el viernes, era el candidato del PRM a la senaduría. Entonces, parece que las renuncias, ojalá que con los renunciantes se vayan los miembros y que no sea que estén cargando ataúdes sin muerto en su interior. Este es parte del escenario político. El tiempo hoy nosotros lo tuvimos muy rápido. Sí, así es. Mire, parece que ya este domingo se ha llegado a un acuerdo el presidente saliente, Michel Martelly, que sí cumple ya culmina hoy domingo su mandato. Parece que se ha llegado a un acuerdo con la Cámara de Diputados y el Ministerio de Defensa para instaurar un gobierno de transición, y así me imagino que ellos ponerse de acuerdo, sociedad civil, gobierno, oposición, y llegar e instalar un gobierno provisional en lo que se convoca nueva vez a elecciones. Se han vivido momentos muy tensos en Haití, pero parece que todo va a ir en orden. Así llegamos al final de esta propuesta final de este domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo domingo. Usted está de cumpleaños en el día de hoy, Dios mío. ¡Oh, caramba! Caramba, feliz cumpleaños, que el Señor... Siempre se me olvida, Caramba, siempre se me olvida. que el Señor me lo ampare, que el Señor me lo proteja siempre. Ay, caramba, yo pensé que a los hombres se les felicita muy poco. Sí, no, pero usted es un hombre bueno, usted es un hombre No le bueno. llega flores. Un hombre No, bueno. si usted cumpliera años y esto estuviera lleno de flores. ¿Eh? Bye, nos vemos el domingo. Continúen señor. con la programación de Telefuturo. Así es.